Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy sobre la segunda parte de la frase nominal, hasta que ustedes puedan ingresar también para formular sus preguntas. ¿Tienen alguna duda sobre algún tema de esta semana o de otras también, ¿no? En esta segunda parte hemos hablado de los adjetivos y de los determinantes, ¿no es cierto? Y cuando hablábamos de los adjetivos, señalábamos que esta palabra como categoría léxica expresaba características físicas y también algunas, algunos rasgos o cualidades subjetivas, ¿no? ¿A quién le otorgamos esas cualidades? Pues al nombre. El nombre es el sustantivo o, o nombre, ¿no? Hola Tracy, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesora. Hola, estamos haciendo una introducción sobre el tema de esta semana, sobre el adjetivo, y luego vamos a ir viendo las clases de adjetivo. Al menos que tengas alguna otra consulta, irás a hacer. Mm, Profesora, tenía una pregunta sobre cómo identificar el predicativo del complemento de modo. En El, una sola, en predica- una- el predicativo del complemento circunstancial de modo. Sí, Ajá, ya. A ver, vamos a ponerlo por acá. No hay espacio. Aquí hay espacio. A ver, por aquí. Ujú, ya. Primero que el complemento predicativo, este complemento, acá, ah, no está, creo. Ya, aquí está. Este complemento predicativo, para esto, este complemento predicativo nos dice que está presente en la frase verbal predicativa. Quiere decir que los núcleos de estas construcciones van a ser verbos no copulativos, lo que no son ser, estar o parecer. Entonces, la característica que aparece después de estos verbos van a ser llamados entonces predicativos. Vamos a poner, por ejemplo, en esta oración, dice, Alberto corre feliz en la playa. Entonces, mi verbo, en primer lugar, es un verbo no copulativo, ¿no? No es ni ser, no es estar, no es parecer. Es un verbo no copulativo. La característica que estamos viendo después, en este caso es feliz, es una característica que le corresponde a Alberto. Alberto, digamos, está feliz. Entonces, feliz es un rasgo, una característica que se le va a dar al nombre. Pero como está después de un verbo que no es copulativo, el adjetivo funciona como un complemento atributo. Pero si yo digo, por ejemplo, a ver, mm, regresaron felices o
Vamos a poner estas dos, ¿no? Regresaron felices. Los niños regresaron felices. Es el mismo verbo, por ejemplo, pero que en el primer caso, la palabra felices es un adjetivo, ¿no es cierto? Esta palabra es un adjetivo. Abajo, adjetivo. Los adjetivos actúan después de un verbo que no es copulativo, actúan como un complemento predicativo. ¿Ya? En cambio, cuando yo digo regresaron bien, pongamos bien o les fue bien. A ver, ahí tengo que bien es un adverbio. Los adverbios responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo regresaron bien? Los adverbios actúan como complementos circunstanciales, ¿no? En este caso de modo. ¿Ves? Ahí viene a estar la diferencia. Repito, el verbo son verbos no copulativos. Regresar no es ni ser, ni estar, ni parecer. Es un verbo no copulativo. La característica que se encuentra después, que es el adjetivo, funciona como un complemento predicativo. En el otro caso, bien, en cambio, como clase de palabra es un adverbio. Los adverbios no funcionan como complementos predicativos, sino como complementos circunstanciales. Recordemos que los predicativos tienen una intención modal o una carga modal. Por lo tanto, van a responder a la pregunta ¿cómo? ¿No? Que se le puede dar. Entonces, uno de los verbos que más utilizan es llegaron, ¿no? Llegaron felices. Llegaron bien. ¿Eh? A ver, hasta ahí ¿has entendido, Tracy? Ujú. Profesora, y si dijera Pedro trabaja contento, sería predicativo Sí, y, porque contento es un adjetivo, es una característica. Ujú. El y, tipo de palabra que va después de este verbo es el que te va a definir cuando tiene una carga modal. Y lo que va después es un adverbio. Recuerda que los adverbios expresan circunstancias de tiempo, de lugar, de modo, ¿no? De otra afirmación, negación, etcétera. Los adverbios actúan como complementos circunstanciales, afectan al verbo directamente. En cambio, los predicativos son adjetivos, básicamente, que pueden estar después de estos verbos no copulativos y que hacen referencia al verbo y también puede ser al sujeto y al objeto directo en algunos casos. Ujú. sí, profesora, gracias. A ti, hija. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué te puedo ayudar? Buenas tardes, profesora. Sí, ¿me podría ayudar con las funciones del adjetivo? Recién acabo de entrar. Ah, ya. Sí, justamente estábamos viendo que el adjetivo cumple tres funciones básicas, ¿no? Primero es como un modificador directo. Un modificador, acá hay que ponerle directo. Profesora, Dime, es- se entrecorta, Víctor, ¿no te escucho? Víctor, uy, parece la señal se fue. Hola, Víctor, ahora sí tu señal está bien. sí, se acaba de apagar mi laptop. Ah, Sí, a lo veces nos entendí. pasa. Sí, Ya, ahora sí ya estás conectado, entonces nuevamente. sí. Bien, entonces te decía que el adjetivo puede cumplir tres funciones. Uno es el modificador directo. Acá debes de Profesora, agregar, dime. profesora, ¿está compartiendo pantalla o no? ¡Ah! Ay, no, tienes razón, qué Sí, pena. no está compartiendo. Sí, ay, qué pena, mira, a la pobre Tracy solamente me ha escuchado y no me ha visto. Ah, ya, yo le señalaba y todo y no lo ha visto. Acá está justamente. Ya, gracias, Víctor, por avisarme. Bueno, qué pena No por se tu preocupe, compañera. profesora. Ya. En el caso del modificador directo, que es la primera función, este modificador como adjetivo va a estar en toda frase nominal. Y tú sabes bien que la frase puede estar en el sujeto, en el predicado, ¿no? Entonces, basta que esté refiriéndose a ese nombre para que actúe directamente en cualquier parte de la oración. Por eso dice el modificador directo acompaña el nombre en la frase nominal. El niño pecoso, pecoso modifica a niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes en una oración, a ver, una oración puede ser vi al niño pecoso en la tierra, ¿ya? Si me dan una oración como esta y le subrayan, por ejemplo, la frase nominal niño pecoso, ¿ves? Voy a identificar que pecoso me subrayan la función de este adjetivo, que pecoso está modificando a niño, ¿cierto? Esto de acá es una frase nominal que funciona como un objeto directo. Este es el objeto directo. ¿A quién vi? Al niño pecoso. Toda esta parte es un objeto directo y es por lo tanto una FN, ¿no es cierto? Una FN que funciona como un objeto directo. Entonces, estamos viendo la función, pero también qué función cumple el adjetivo en esta frase nominal. En esta frase nominal, pecoso es un modificador directo, un MD. ¿De quién? De niño, que es el núcleo. Lo voy a poner acá abajo porque no puedo escribirlo acá abajo. Niño es el núcleo de la frase nominal. Entonces, el adjetivo lo está modificando.
lo está acompañando. Entonces, por eso es que se sitúa en cualquier parte de la oración, mientras que lo esté acompañando, refiriéndose en toda frase nominal, si el adjetivo está modificando, acompañando al sustantivo, este actúa como un MD. Esto lo aclaro porque a veces observan que como el adjetivo estaba en el predicado, o sea, después del verbo, por ejemplo, be, no es esa su función. Y ese es un error, ¿no? Siempre vamos a encontrarlo en frases nominales. Yo puedo decir, el niño pecoso es tranquilo, ¿no? El niño pecoso, acá hago una oración, es tranquilo. Tengo la oración así. Es el niño pecoso, es, ¿qué? A ver, para que sea más cortito. Mm, es bueno, ya, para que sea la oración cortita. Si me dicen es bueno, igual te das cuenta, pecoso es parte de la frase nominal que funciona como sujeto. Frase nominal en función de sujeto. Esta es su función. Y el adjetivo pecoso sigue modificando a niño en esta FN en función de sujeto. Es un modificador directo. ¿Ves? En cualquier frase nominal vamos a encontrar si el adjetivo está refiriéndose al sustantivo o nombre, son modificadores directos. Ahora, como atributo. El atributo y en el predicativo la situación cambia. Estos son complementos que van a aparecer en las frases verbales, o sea, en los predicados, cuando es oración, aparecen en los predicados, ¿no? ¿Por qué? Porque las frases verbales, que vamos a ver la próxima semana, son soporte del predicado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ese evento fue divertido. Esta es una oración. Si yo lo separo, ese evento es mi frase nominal, por llamarlo así, mi FN en función de sujeto, todo lo que está ahí, hasta ahí. Y por el otro lado tengo mi frase verbal que actúa como un predicado, ¿no? Dependiendo del tipo de frase verbal. Cuando hay atributo, la frase verbal es atributiva. Y el predicado en la oración se le llama nominal. Esto para que ya vayamos aprendiendo los nombres. Entonces, cuando dice fue divertido, el verbo fue es el verbo que está en pasado del verbo ser, que es copulativo. Ese evento es, ese evento será, ese evento fue. Proviene del verbo ser. Los verbos copulativos son estos tres principalmente: ser, estar y parecer. El verbo fue proviene de ser. ¿Ya? Son verbos entonces llamados copulativos. Después de estos verbos, o sea, después del verbo fue, vamos a encontrar al complemento atributo. El complemento atributo es el adjetivo, por ejemplo, divertido. Este atributo como complemento va a estar después del verbo copulativo. Divertido es un adjetivo. Es una característica que se le da a evento, es decir, evento divertido. Entonces el verbo fue simplemente sirve como nexo entre ese complemento y el sujeto. ¿Ves? Lo mismo en la segunda oración. Liz parece distraída.
Lis es tu sujeto. Parece mi verbo copulativo y luego encuentro al complemento atributo que es el adjetivo distraída. Es una característica de Liz. Jorge está muy cansado. El verbo está es el verbo copulativo. Separo a mi sujeto, Jorge, y acá tengo una frase adjetiva, muy cansado. Muy es un adverbio, pero que intensifica cansado. Acá el elemento principal es cansado. Entonces, todo esto es mi complemento atributo. Todo se sitúa después de un verbo llamado copulativo. Y si hay un adjetivo pospuesto, ese es el complemento. ¿Ya? En el otro caso, Profesora, dime, entonces cuando está ser, estar, aparecer o en pasado, siempre va a ser atributo. O sea, cuando me dan una oración y por decir, como en el ejemplo dice fue, pero con otras palabras, siempre va a ser atributo. eh, claro, pero hay que tener cuidado que aparezcan otro tipo de construcciones como los complementos circunstanciales que pueden aparecer después de verbos copulativos. Entonces deja de ser un circunstancial. Si me dicen, por ejemplo, ella está en Lima no es un atributo, es un circunstancial de lugar. ¿Te das cuenta? Entonces hay que fijarse si es un rasgo, una característica que se le da al nombre y que Ay, complete la intención del verbo. Ujú. sí. Ahora, en el caso del predicativo, pues el predicativo, la diferencia va a ser en que este predicativo se va a ubicar después de los verbos que no son copulativos. Entonces, la característica aparecerá después de verbos que no son copulativos. No es, por ejemplo, correr no es un verbo copulativo, ¿no? Los verbos predicativos como correr o comer no provienen de ser, estar o parecer. Por eso esos verbos se les dice también verbos no copulativos. La característica que está después, está feliz, es la característica que actúa como un complemento predicativo. Tiene una intención modal porque aparentemente yo contesto a la pregunta ¿cómo? Que se le hace al verbo. Por eso tiene una intención modal, ¿no? Entonces dice, ¿cómo corre el verbo? Feliz. ¿Cómo come el león? La carne. La come cruda, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo que la característica feliz le corresponde a Alberto. Alberto está feliz. Modifica Alberto, ¿no? Al verbo. ¿Cómo corre? Feliz. El león es mi sujeto. Alberto también es mi sujeto. Come es un verbo no copulativo o predicativo. La característica cruda, fíjate bien, no le corresponde al león. ¿Le corresponde a qué? A carne. ¿Cómo come la carne? Y la carne es tu objeto directo. ¿Qué come el león? La carne. Come, la come. Entonces, el predicativo puede modificar o puede referirse al objeto directo también. Responde a la pregunta ¿cómo? Entonces, esa es la diferencia con el atributo. El verbo debe ser primero no copulativo. Y segundo, todos los adjetivos que se hallan después y que modifiquen tanto al sujeto como al objeto, pues actúan como predicativos.
Después, tu compañera anterior me había estado consultando la diferencia con el circunstancial de modo. Entonces le decía, si yo digo llegaron felices, el verbo llegar es un verbo no copulativo. Verbo no copulativo. Es un verbo no copulativo. O verbo también llamado predicativo, ¿no? Este es el primer caso. Felices es un adjetivo. Los adjetivos que están después de verbos que no son copulativos actúan como un complemento predicativo. Esa es su función. Ahora, en el otro caso, si me dice llegaron bien, el verbo llegar sigue siendo un verbo no copulativo, ¿no? Sigue actuando como un verbo no copulativo. Pero la palabra bien cambia. Bien es un adverbio y los adverbios funcionan como complementos circunstanciales de modo. ¿Cómo llegaron? Bien o muy bien. Entonces, bien es un adverbio como tipo de palabra. Por lo tanto, su función es otra. Es un circunstancial de modo. ¿Ves? A ver, ¿se entendió? Sí, profesora. Ya. Entonces, esto es para que veas la diferencia entre un circunstancial y un complemento predicativo. ¿Ok? Ya está. Entonces, ahí están las tres funciones. Y puedes revisar también algunas preguntas sobre las funciones. A ver, vamos a buscar. Ya, la pregunta 3, por ejemplo. A ver, vas a correlacionar y primero ubicar al adjetivo para saber sus funciones. A ver, ¿cuál sería la respuesta en esa pregunta 3?
Víctor, ¿pudiste resolver la pregunta 3? A ver, no sé si está bien, la B. La B. A ver, vamos a ver. Dice, desde el punto de vista entonces sintáctico, el adjetivo puede funcionar como modificador directo, complemento atributo, complemento predicativo. En este sentido, marca la alternativa que correlaciona correctamente cada adjetivo. Ya, con sus funciones. Vamos a identificar al adjetivo. Aquella joven entusiasta es mi alumna. Yo acá reconozco la separación en sujeto y en predicado, ¿no? Entusiasta es tu adjetivo que está modificando a joven que actúa como núcleos. Joven concuerda con el verbo. Entonces, entusiasta es un modificador directo que acompaña a joven como sustantivo. Ahora veamos en la segunda. Ayer llegamos felices por la buena noticia. El sujeto no está, únicamente hay un verbo. El verbo que aparece es llegamos. Llegar, llegar es un verbo no copulativo o verbo predicativo. El adjetivo felices, que vemos por acá, es un adjetivo que se encuentra después de este verbo predicativo o no copulativo. ¿Cómo llegamos? Felices. Esto corresponde a un complemento predicativo, ¿no? Y en el otro caso, dice, la medalla que te obsequió es hermosa. Encuentro que hay una separación en el sujeto y el predicado. Medalla en mi núcleo del sujeto, de la FN que funciona como sujeto. Y el verbo es el verbo copulativo. El verbo que está en concordancia con medalla. La medalla es, ¿no? Ahora, identifiquemos los núcleos que concuerdan siempre. El verbo copulativo permite hallar a un atributo. Hermosa es un complemento atributo. Es un complemento atributo de la medalla, ¿no? Hace referencia a la medalla. Está refiriéndose a esta, ¿no? Entonces, es un complemento atributo. ¿Cómo sería entonces? Pues 1C, 2A y 3B, ¿no? 3B. Esta combinación estaba en la letra B. Esa sería efectivamente mi respuesta. ¿Mm? Así es. Está bien. 3B. En el solucionario tienen que corregir porque ha habido una confusión con las letras, ¿no? Después vamos a ver otra pregunta donde también tengas que reconocer. Creo que ya no había ninguna, ¿no? Ya lo demás son grados. Bueno, vamos a ver las clases de adjetivos. Vamos a explicar las clases de adjetivos, ¿ya?
para que podamos resolver también otras preguntas. A ver, en las clases de adjetivos, tenemos 3 clases también de adjetivos. Una de ellas es el adjetivo especificativo, explicativo y epíteto. El especificativo tiene un rasgo. Dice, delimita o restringe la capacidad referencial del nombre. El adjetivo tiene una característica objetiva. Cuando describe, es objetivo. Ese es uno de los rasgos. Es objetivo. Describe tal y como es el objeto. Por ejemplo, dice ahí, yegua blanca, porque lo es, ¿no? Tiene ese tono, ese color. Árbol frondoso, abundante. Mesa redonda. Entonces, los especificativos describen al objeto tal y como es. Ahora, el explicativo, en cambio, su característica es subjetiva. Acá lo dice, ¿no? Es una cualidad subjetiva. En cambio, el especificativo es objetivo. Expresa una cualidad valorativa del nombre. Yo doy mi punto de vista. Me parece, por ejemplo, que esa película ha sido excelente. Pero de repente para otro no lo fue. ¿Ves? La característica excelente corresponde a película, pero como una cualidad valorativa que le está dando a la persona. ¿Sí? Noble muchacho, igual. Su personalidad cautiva y para esta persona le parece que es noble. Magnífica actuación. Entonces, son apreciaciones que nosotros damos a los sustantivos. Generalmente puede ir antepuesto al sustantivo, o sea, va antes del sustantivo. En cambio, cuando es especificativo, suele estar después del nombre. Después. ¿No? ¿Sí? Siempre va después. Todas características, ¿no? En el caso del epíteto, el epíteto dice expresa una cualidad que el sustantivo ya tiene. Expresa una cualidad inherente. Puede a veces ser reiterativa, exagerada. Por ejemplo, cuando decimos el universo no tiene fin, ¿no? Entonces se le dice infinito, universo es reiterativo. O pasto verde. La característica puede ser evidente. O fieros leones. Entonces la característica es propia, le pertenece, es inherente a ese nombre. Es como que dijera, por ejemplo, sobre la miel. ¿La miel qué es? ¿En qué se destaca? En que es dulce, ¿no? Entonces, dulce miel. Es reiterativo. Ese es el epíteto. Profesora, ¿Dime? bueno, sí me quedó claro con el especificativo y el explicativo porque así me habían enseñado, pero me generó Ujú. una duda, la profesora me dijo, en explicativo, bueno, dio un ejemplo, dijo libro interesante, Ujú. pero interesante no debería ir primero y después luego el sujeto. No, libro interesante o interesante libro, como tú quieras decirlo, no está cambiando el sentido del rasgo que tú les das.
La posición del adjetivo puede variar, pero hay ocasiones en que puede cambiar su sentido, ¿no? De valor, ¿no? Pero si tú dices interesante el libro, sigue siendo una cualidad valorativa. A decir libro interesante. Entonces, sigue siendo un explicativo. ¿Por qué? Ay, Porque hay una cualidad valorativa. En cambio, hay otras ocasiones en que el adjetivo puede variar ligeramente el significado, ¿no? Del nombre. Es como, por ejemplo, a ver, yo puedo decir gran persona y persona grande. Puedo pensar que es de gran tamaño, o puedo pensar que gran persona se refiere a, a esa cualidad, ¿no? Empática de esa persona, ¿no? En sí. Entonces ahí sí hay un cambio, ¿te das cuenta? Entonces hay que tener cuidado en cómo lo expresamos justamente. y y el ejemplo niño inocente. Niño inocente, ya, inocente tiene una intención también, a ver, los niños, ahí puede jugar un poco también el epíteto, ¿no? Pero todo niño siempre tiene la cualidad de ser inocente, preguntaríamos, pues, ¿no? Entonces ahí puede ser también como yo lo vería como un epíteto, ¿no? Ay, entonces es ¿Qué te han más como... dicho? A ver, ¿qué te han dicho a ti sobre? No, sí, sí está bien, niño inocente es ese epíteto. Ajá, Sí, sino que no me quedó claro, más lo tomé como si fuera especificativo. especificativo, Sí, lo tomé así. claro. Siempre y cuando solamente sea algo objetivo, ¿no? Pero ahí tienen intención a veces de valorar, ¿no? Un tipo de valor, de valorativo, pero que va a la vez reiterar algo propio de la característica de un niño, ¿no? Entonces, podría, podría ser, yo lo veo así, ¿no? Un poco más para el epíteto. Los niños suelen ser inocentes, puros, ¿no? Por su propia naturaleza. Lo veo así, pero después no se podría decir algo más, ¿no? Mm, Vamos a ver en alguna pregunta. A ver, en esta segunda pregunta.
A ver, en esa pregunta 2, ¿qué marcaron? ¿Qué marcaste, Víctor? Todavía no lo marco, profesor. A ver, sigue entonces, no hay problema. Aquí también lo voy dando. ¿La B? La letra B me dices, ¿no? Vamos a ver.
A ver, dice, platillo francés. A ver, ¿qué me dicen primero? Que señalen los enunciados que presentan solo adjetivos explicativos. Ya, a ver. El platillo francés, aquí francés es una característica objetiva. Entonces es un especificativo. Es la característica, todo lo que indique en también procedencia es especificativo, ¿no? Luego tengo delicioso. Estuvo delicioso. Delicioso está refiriéndose al platillo. Entonces, aquí lo que veo es que hay un especificativo y hay un explicativo. Porque acá sí hay una característica subjetiva. A ver, y los dos tienen que ser explicativos, ¿no? En la segunda dice el evento deportivo. Deportivo es también especificativo sobre evento. Centro recreacional. Recreacional también es un especificativo de centro. Muestran características entonces objetivas. Mi querida y mejor amiga. Amiga es mi sustantivo. Querida es una característica subjetiva. Mejor amiga. También le estoy dando un valor, ¿no? Ahí había dos, ¿no? Que modificaban al sustantivo amiga. Pero también dice un buen corazón, tiene un buen corazón. Buen o bueno va a modificar a corazón y es otro explicativo. Entonces aquí los tres eran explicativos. Esta es una opción. 3. 4. Me dijo que su conducta fue preocupante y decepcionante. La conducta preocupante y también decepcionante son valorativos. Entonces, la respuesta es 3 y 4. Estaría efectivamente en la letra B. ¿Mm? Entonces, en la 2 eran especificativos los dos, ¿no? ¿Ya? Y solo la 3 y la 4 todas tenían de esa manera. Muy bien, Víctor, lo has hecho correctamente. Bien. ¿Quieres a otra pregunta resolver o seguimos revisando? ¿Cuál? De acuerdo a cómo vamos explicando. Así como lo está haciendo, profesora. Ya, perfecto. Entonces vamos a terminar con el tema del adjetivo. Por ejemplo, en la primera pregunta vamos a contar la cantidad de adjetivos. Recuerda que siempre los adjetivos hacen referencia al nombre, ¿no? Entonces dice, los adjetivos son palabras que indican cualidades o características de los sustantivos a los que acompañan. De acuerdo con ello, en el enunciado, la palabra mundo se refiere a la totalidad de entidades, al conjunto de la realidad o a todo lo que fue, es y será. La naturaleza del mundo se ha conceptualizado de diferentes maneras en distintos hábitos. Por acá vemos de diferentes, modifica manera. En distintos, modifica ámbitos. Entonces ya tengo dos adjetivos por ahí. Algunas concepciones ven el mundo como un ente
único, ente único. Único modifica a ente, a ese sustantivo. Por otra parte, mientras que otras hablan de una pluralidad de mundos, algunos, acá no hay nada, algunos tratan el mundo como un objeto simple, simple, modifica objeto. Mientras que otros analizan el mundo como un objeto complejo, modifica a objeto. Y también dice compuesto. Acá hay otro adjetivo que también hace referencia a objeto. Por muchas partes. Ahí terminó. Entonces, hemos hallado 6 adjetivos. Cada uno, repito, modificando a los nombres. ¿No? Ahí. Siempre a los nombres. ¿Ya? Esa era por la cantidad entonces de adjetivos. Las 3 primeras preguntas ya está. Ahora vamos a ver los grados de significación del adjetivo. Para resolver la pregunta 4 y 5, vamos a mirar aquí cuáles son los grados de intensidad que tiene el adjetivo. Grados de significación. Por ejemplo, el llamado grado positivo. Este grado es un grado neutro. Es un grado de inicio, digamos, donde el adjetivo está en su forma natural. Nos dice que muestra o presenta la cualidad en forma simple, sin intensificadores. Sin intensificadores. Entonces, decimos, por ejemplo, Elsa es inteligente. Inteligente. Inteligente, fíjate que está sin ningún adverbio, sobre todo que lo intensifique, o tampoco hay terminación del adjetivo que está alterando, ¿no? Su intensidad. Cuando eso sucede, el adjetivo se afirma que está en el grado positivo. No estoy diciendo que es muy inteligente, ni tampoco que es inteligentísima, ¿ves? Entonces está en su forma básica o de inicio. Ese es el grado positivo. Leyó un buen libro, igual buen. Preparó una deliciosa cena, deliciosa. En ningún caso el adjetivo está rodeado de otras palabras ni tampoco está afectando en la terminación. Ese es el grado positivo. Ahora, el grado comparativo. ¿Qué sucede en el grado comparativo? En el grado comparativo, el adjetivo va a contrastar a un elemento y a otro. Cuando contrasto un elemento con otro, dice que expresa la cualidad del sustantivo en comparación con otro. Yo lo puedo hacer de 3 formas. Puede ser un grado de superioridad cuando hay un elemento que es más que el otro. Por ejemplo, acá dice, él es más talentoso que Alex. Yo comparo a él y a Alex, ¿no? A estos 2 elementos. Y veo que el adjetivo, vamos a colocar al adjetivo. El adjetivo es talentoso. Está rodeado por las palabras más que acompañan a este adjetivo para indicar que el elemento es superior a otro en cuanto a la característica, ¿no? Cuando es de inferioridad, las palabras claves que rodean al adjetivo es menos que. Por ejemplo, Carmen es menos puntual
que Sara. ¿Ven? Entonces, rodea. En la igualdad, vamos a ver, por ejemplo, que las palabras claves están como. Tan como. Entonces, la característica dice, Elvio es tan talentoso como el hermano. Entonces, la característica de talentoso es igual entre Elvio y su hermano. Ese es el comparativo. Después está el grado máximo. Entonces va en ese orden, ¿no? 1, 2, 3 y este es 2. ¿Ya? El grado máximo de intensidad del adjetivo es el superlativo. Hay dos clases de superlativo. Uno es el superlativo llamado absoluto. Este superlativo absoluto expresa, dice, la cualidad del adjetivo en su grado máximo. Entonces, por ejemplo, podemos encontrarlo cuando el adjetivo tiene una terminación ísimo o érrimo. Ísimo o érrimo. Entonces, por ejemplo, listísima, ahí está el adjetivo, entonces con la terminación ísimo. Ese es el grado superlativo absoluto. O puede ser que el adjetivo tenga una terminación en érrimo, érrima. Entonces, esa forma también que hay, no todos los adjetivos lo tienen, estaría ya en el grado máximo. En el grado máximo. ¿Mm? Entonces, todos los adjetivos que están en esas terminaciones ísimo o érrimo estarían en el grado máximo, el grado superlativo. Superlativo. Otra forma es en la primera forma con las terminaciones o sufijos ísimo o ísima o érrimo o er. Otro es el adjetivo cuando está acompañado por los adverbios. Adverbios como, por ejemplo, muy o los que terminan en mente. Pero hay que tener cuidado que el adjetivo debe de estar en su forma natural. Es decir, ágil, hábil, por ejemplo, no digo hábil, habilísimo, no, no puedo. ¿Ves? O agilísimo, tampoco. ¿Por qué? Porque ya está el adverbio intensificando al adjetivo en su forma básica. Muy ágil, sumamente hábil. El adjetivo no cambia. Miren, el adjetivo está en su forma natural. Cuando está en el superlativo es porque aquí hay presencia de adverbios. Este es un adverbio muy y este es otro. ¿Eh? Estos adverbios intensifican al adjetivo. Está refiriéndose a. Entonces, cuando hay esa combinación adverbio más adjetivo en su forma básica, es el superlativo absoluto. O cuando el adjetivo tiene terminaciones ísimo o érrimo, el adjetivo está en el grado máximo también, absoluto. Superlativo absoluto. Absoluto. Estas son las dos maneras.
La segunda clase de superlativo es el relativo. El superlativo relativo. Este superlativo relativo expresa, dice, una cualidad máxima dentro de un ámbito. Liz es la más alta, dice, del pueblo. Es uno el que destaca de un todo. Es solamente uno, ¿no? No es que hay una comparación, no. Me dice, es la única que destaca de un todo. La más, ¿ven? Que modifica al adjetivo alta. Es el menos alegre. En los adjetivos están rodeados de la palabra la más o el menos o la menos. Siempre de un todo, o sea, del pueblo, del salón. Es la más responsable de sus hermanos. Ahí es la única que destaca de ese todo, ¿no? Esos son los adjetivos en los 3 grados de intensidad. Ahora vamos a resolver las preguntas 4 y 5. ¿Ya? A ver.
A ver, chicos, en la pregunta 4 que marcaron. Estoy entre la A o la B. Entre la A o la B. Yo digo que la B, Miss. Hola, André, ¿cómo estás? En la B. Ya, vamos a ver. Me dicen el grado positivo. El grado positivo expresa la cualidad del nombre sin cuantificarla ni comparar. O sea, no está rodeado de adverbio ni tampoco afecta en su terminación, ¿no? Vamos a ver entonces, dice, la directora sugirió amablemente modificar el horario de atención. Aquí no hay ni un adjetivo. Amablemente es un adverbio. Entonces, descartada la letra A. Letra B. La respuesta que obtuvimos fue bastante sorprendente. Aquí yo veo que está el adjetivo sorprendente, pero no está solo, sino está una palabra que es bastante, que lo intensifica. Esta palabra es un adverbio, así que lo descarto, deja de ser positivo. ¿Se dan cuenta? La B entonces descartada. El nuevo encargado fue amabilísimo conmigo ayer en el trabajo, ¿no es cierto? El nuevo encargado. Por acá yo puedo tener el nuevo, que si está en el positivo, modifica encargado. Pero por acá dice, fue amabilísimo contigo. Amabilísimo tiene una terminación, este adjetivo, ísimo, entonces ya no es el grado positivo, sino este se convierte en un superlativo absoluto, ¿no? Igual que el anterior. Por la terminación ísimo que afectó al adjetivo, entonces me di cuenta que está en ese grado. Veamos ahora la letra D. La parte más difícil, aquí tengo difícil, modifica parte, pero este más también está afectando como adverbio. Descarto, por ejemplo, ahí, no había más. No había más. A ver en la letra E. El postre italiano está en el grado positivo. Está modificando a postre. Es el más destacado. Aquí hay otro adjetivo destacado, pero que está acompañado por estas formas, el más, que indica obviamente que está en un grado máximo, pero es un superlativo de, en este caso, se ha llamado relativo. Cuando aparecen estas formas, el más o la menos de un todo, obviamente está en grado máximo, superlativo, pero relativo. En el programa televisivo, por acá, televisivo es un adjetivo también positivo que modifica a programa. Por lo tanto, si observo, solo en la letra E había dos adjetivos en el grado máximo. Así que la respuesta estaba en la E. ¿Ya? Entonces, no olviden, por favor, cuando el adjetivo está acompañado de adverbios que lo intensifiquen como bastante, como más, ya se encuentra en el superlativo, relativo, perdón, absoluto.
Y cuando el adjetivo tiene terminación ísimo o érrimo, también está en un grado máximo, es un superlativo absoluto. Y si el adjetivo está acompañado por las formas el más o la más o el menos o la menos de un todo, entonces este grado será el superlativo relativo. Letra L. Resolvemos, chicos, la quinta pregunta, por favor. Un minuto. ¿Cuál marcaron, chicos, en la pregunta 5? La E, Miss. No, no, no. Disculpe, la C. La letra C. Ya, vamos a ver. Son, tenemos los grados de significación del adjetivo, ¿ya? Positivo, habíamos dicho que el adjetivo está sin que afecte ni un adverbio, ni tampoco su terminación. El superlativo es un grado máximo y además es el grado que tiene dos clases, superlativo absoluto y superlativo relativo. El comparativo sí necesita contrastar, comparar, ¿no? A ver, Abel siempre fue el estudiante más destacado del aula, más destacado de todos, más destacado del aula. O fue el más destacado, fue el estudiante más destacado del aula. Aquí ese más expresa que hay un superlativo máximo, pero que destaca de todo un grupo. Fue el estudiante más destacado. Algunos dirán, fue el estudiante, fue
Si omito el estudiante, yo tendría que decir fue el más destacado del aula, ¿no? Entonces quiere decir que está en un grado al que llamamos superlativo relativo. Y el superlativo relativo estaba en A y en B, ¿no? Cualquiera de estos. Recuerden, el más destacado de un grupo. Puedo poner acá el para que reemplace estudiante. El estudiante más destacado, o sea, fue el más destacado de un grupo. Ahí me di cuenta. Después dice, nosotros observamos cuidadosamente el cielo azul. Observamos que el cielo azul. Azul está modificando a cielo. El adverbio cuidadosamente no está modificando azul. No dice cuidadosamente azul. No, está modificando al verbo. Observamos cómo cuidadosamente. ¿Qué cosa observamos? El cielo azul. Azul está modificando cielo. Ese azul, por lo tanto, está solo. Nada lo rodea. Ese grado es el grado positivo. Ahí ya descarto la B. ¿Ven? A ver, y ese abogado es extremadamente hábil. Acá cambia. ¿Ven? Aquí hábil está siendo acompañado por este adverbio. Esta palabra es un adverbio. Y los adverbios pueden intensificar al adjetivo. Por lo tanto, cuando eso sucede, hay un superlativo absoluto. ¿Ven? Entonces, recuerden las formas. Cuando es uno que destaca de todos, es un grado superlativo. Aquí no estamos comparando. Si me hubieran dicho, Abel es más destacado que Mario. Ahí sí habría un comparativo. Porque comparo más que, menos que o tan como. Pero acá no está comparando, acá está indicando que es el único de todo un grupo, del aula, por ejemplo. Entonces, por eso que este va a estar en el grado superlativo relativo. La respuesta estaría en la A. ¿En dónde se equivocaron? A ver, chicos, ¿en cuál de las tres oraciones se confundieron? André, ¿en cuál te equivocaste? En la primera, Miss. Ah, ya, en esta de Abel siempre fue el más. ¿Y qué habías puesto tú? He puesto superlativo absoluto. La C había marcado bien. Ah, el superlativo absoluto. Recuerda que en el Y absoluto, comparativo, puse comparativo por lo de que el cielo es color azul y pensé que lo estaban comparando. O sea, un poco de comparación, con eso puse. ya. Pero recuerda siempre que el adjetivo en el comparativo le rodean palabras para contrastar a dos elementos. Siempre van a aparecer los dos elementos, ¿no? Así, por eso, él es más talentoso que Alex, él y Alex. En el otro, Elvio con el hermano, en el otro, Carmen con Sara. Y al adjetivo lo rodean más que, tan como o menos que. En cambio, en los superlativos, cuando es relativo, no estoy comparando así, sino digo, es la más o la menos o, o la menos o, el más, ¿no? Se utiliza esto para rodear al adjetivo. Ahí es relativo. Y cuando es superlativo tienes dos maneras de identificar. Uno es con la terminación del adjetivo isimóerrimo y otro es cuando incorpora los adverbios que intensifican al adjetivo.
Entonces, por eso en esta pregunta teníamos ese reconocimiento, ¿no? Ahí está el adverbio. En cambio, acá no, acá únicamente modifica rápidamente a cielo. Entonces el adjetivo está solito, sin nada. ¿Ves? Bueno, ay, borré. Primero, ¿qué color era? Amarillo creo que era, ¿no? Ya. Bueno, entonces ahora sí, Muchas chicos, gracias, Miss. ya vamos a ver, ahora ya terminamos con el adjetivo, que era esta. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Vamos ahora a ver los determinantes. Para los determinantes, nos dice que son palabras que acompañan al sustantivo para presentarlo y concretar su significado. ¿Ya? Estos determinantes pueden aparecer antes o después del sustantivo. Antes o después. Entre los determinantes encontramos, por ejemplo, a los artículos. Los artículos son presentadores gramaticales. Dentro de estos artículos voy a encontrar dos. Uno van a ser los definidos y otro los indefinidos. Los definidos es porque utilizo los artículos el o los o la o las, ¿cierto? El artículo lo es un artículo especial, es un artículo que va a acompañar, en color verde, va a acompañar solo a los adjetivos. Por ejemplo, lo bueno. Bueno está siendo modificado por el artículo lo está sustantivando. Lo bueno, lo malo, lo feo, ¿no? Es un artículo llamado neutro. Artículo neutro. ¿Ya? Solo acompaña a los adjetivos. Bueno es un adjetivo, ¿no? Modifica o acompaña a esas características. ¿Ya? En cambio, lo demás a los sustantivos. Los artículos siempre a los sustantivos, ¿no? Todos los determinantes los modifican. El alcalde, las mascotas. Luego están los indefinidos, que puede ser un o una, unos o unas. Un alumno lo busca. Se supone que cuando es indefinido es porque es un elemento desconocido. En cambio, cuando utilizo el artículo el o los o la, es porque el nombre a quien mencionan es conocido, ¿no? Tenemos a los cuantificadores, no, perdón, a los posesivos. Los cuantificadores vienen después. Acá no salió la raya. Así, ahí se ve. Los posesivos es el otro determinante que va a servirnos para poder expresar pertenencia, expresar posesión. Sobre el sustantivo. Puedo decir mi para referirse a la primera persona, tú o su, nuestro, vuestro. Siempre está modificando a los sustantivos. Por ejemplo, mi libro, ese mi al libro. Ese amigo ese amigo tuyo, acá está tuyo, modifica a amigo. Acá hay que tener cuidado, ¿ah? Porque miren, profesora, pero tuyo, el anterior caso, ¿no es también un posesivo? Esta palabra tuyo,
No. Acá la palabra tuyo actúa como un pronombre posesivo. Tuyo es un pronombre posesivo. Ese color rojo indica que es un pronombre, lo estoy reemplazando. Tuyo, es tuyo, está después del verbo. Actúa como pronombre. En cambio, en el otro caso, ese amigo tuyo está refiriéndose al amigo, al sustantivo. Entonces, sí es un determinante posesivo. En este caso, sí es un determinante posesivo. ¿Vieron la diferencia ahí, no? En el anterior reemplaza el nombre, en cambio en el segundo modifica al sustantivo mismo. Por eso es un determinante. Sus hermanos están en Trujillo. Ahí tengo sus, que modifica a hermanos para indicar pertenencia. Esos son los posesivos. Ahora los demostrativos. Los demostrativos expresan distancia o proximidad. Estos demostrativos, tengo que poner la línea. Este sí me salió un poquito chutito. Los demostrativos que expresan distancia o proximidad, lejanía, serían cuando el elemento está más cerca al otro. Ese, aquel, ¿no? Este está más alejado y aquel mucho más. Están los plurales, los masculinos y femeninos. Esta es aquella. Siempre están al lado del sustantivo. Por ejemplo, este pequeño. Este modifica pequeño, pero pequeño no como característica, sino como persona, ¿no? Por decir este niño, ¿no? Equivale pequeño no al adjetivo, sino como si fuera alguien, ¿no? Este pequeño. Me regalaron este teléfono celular. Ese modifica celular. Perdón, al teléfono, ¿no? Teléfono celular. ¿De qué talla es aquella casaca? Aquella casaca. ¿Okay? Entonces los demostrativos indican esa distancia. Yo puedo decir, este libro está más cerca, ese libro un poco más alejado, aquel libro más alejado. Entonces, cercanía o lejanía del sustantivo. Cuando lo utilizo posterior, puede a veces tener una intención peyorativa. Yo puedo decir, esa señora, pero también puedo decir, señora esa, ¿no? La señora esa, por decir. Entonces, al decirlo de esa manera, es mucho más, a veces, despectivo, ¿no? Entonces, ya están los demostrativos. Recién vienen luego los cuantificadores, por eso que he estado poniéndole líneas para que sepan diferenciar. Los cuantificadores se les llama así porque expresan cantidades. Cantidades. Pueden ser cantidades imprecisas como los indefinidos, que expresan cantidad imprecisa. Y los numerales expresan más bien cantidad precisa o exacta.
o exacta, ¿ya? A ver, los indefinidos estarían cierto, ningún, varios, mucho, pocos, bastante, etcétera. Pero debe de estar al lado de los, tiene que estar al lado de los sustantivos. Si no, no corresponde. Por ejemplo, yo puedo decir, ninguna modifica a Luna. No sé cuánto es ninguna. Muchas a personas, bastante a comida, cualquier a problema. Modifica a esos nombres. No sé con exactitud cuántos son. ¿Ven? No hay que confundirlo estos determinantes cuantificadores indefinidos con otras clases de palabras, que pueden ser los adverbios. Yo digo, comió bastante. Ahí es un adverbio bastante. ¿Eh? Igualmente, si me puedo confundir con un pronombre, yo puedo decir, pocos fueron a la fiesta. Pocos es un pronombre. Pocos fueron. En cambio, si digo, pocos alumnos fueron a la fiesta, ahí es un determinante indefinido. Por ejemplo, en esa oración, ¿no? Pocos asistieron. Ahí pocos es un pronombre indefinido. Un pronombre indefinido. Ahí pocos, ¿no? Ya. Entonces, para que vean la diferencia, cuando digo pocos asistieron, no menciono al sustantivo. Lo estoy reemplazando. Por eso es un pronombre. Como cuantificador, yo tendría que decir, por ejemplo, pocos estudiantes asistieron. Entonces, si me da de esta manera en la oración, pues ya sé que pocos es un determinante porque modifica o hace referencia al sustantivo. Es un determinante cuantificador indefinido. ¿Mm? Bien, entonces ahí tienen la diferencia sobre las clases de palabras, ¿no? Bien. Finalmente, los numerales, ya sabemos que expresan cantidades precisas o exactas. Aquí tenemos una subdivisión. Se encuentran los cardinales, que son la escritura de los números naturales. Es la escritura de los números naturales. Tenemos, por ejemplo, acá
35, la escritura del número. A partir del 30 se escribe en separado. 31, 32, todo se escribe separado. Antes de eso se escribe junto, 22, 23, 26, todo en una sola palabra. En la reunión solo hubo 21 personas, ¿no? 21 es correcto. Ese es el número ordinal. Es la escritura de los números entonces naturales. En cambio, los ordinales se refieren al orden en el que se ubica, ¿no? Obtuvo su cuarta medalla. Vive en el 9º piso. Entonces, corresponden al orden de cualquier situación. Los ordinales es primero, segundo, tercero. Cuando llego al 10, digo décimo. Cuando digo el 11, tengo 3 maneras. Un décimo, décimo primero, cuando se escribe junto o separado. Los partitivos, o también llamados fraccionarios, tienen una parte de, por ejemplo, cuando se utiliza medio, yo puedo decir medio limón, la mitad de un limón. Puedo decir medio, eh, medio qué, a ver, medio, Profesora, a ver, dime, hija. buenas tardes, profesora. ¿Me podría ayudar con una pregunta, por favor? Ya, cuando terminemos un ratito y de ahí ya despejamos alguna duda. ¿Listo? Vamos a terminar esto de aquí para que todos puedan terminar también de escucharlo, el repaso de los cuantificadores. Y luego, bueno, tengo estos partitivos, una parte de que suelen confundirse con los ordinales. Hay que fijarnos, por favor, bien, de que puede utilizar, por ejemplo, miren acá, dice cuarta medalla, pero acá dice cuarta también, aparentemente. Pero cuando es fraccionario, utiliza la palabra parte. Acompaña la palabra parte. Yo puedo decir incluso la terminación avo, 12ª parte, 13ª parte, y eso es correcto. Usted dirá, pero así se dice, claro, yo puedo decir 13ª parte de algo para referirme al 13. Entonces ahí no es un ordinal, es un partitivo fraccionario, ¿ya? En el caso de la palabra media, no hay que confundirlo con medio como adverbio. Aquí cuando es un cuantificador es porque me indica la mitad de algo, media sandía, media manzana o medio limón, siempre al sustantivo lo acompaña. Esos son los partitivos o fraccionarios, ¿ya? Y finalmente en los múltiplos me expresan multiplicación, no son muchos, doble, triple, ¿no? Y acá dice triple accidente, puedo decir doble porción, siempre acompañando al nombre, al sustantivo, ¿sí? Entonces, esto les sirve como base. Hay lectura también sobre estos números en la RAE, en el libro que pueden ustedes obviamente trabajar, ¿ya? Bien, entonces ahora ustedes van a ir resolviendo, ya nos queda poco tiempo también, pero podemos resolver la pregunta 10 y 11, mientras que leo algo que ha dejado Grace. Ingresado. A ver. Ya, esta es una pregunta de la semana 6, del examen. Grace, De examen pasado. ya.
¿Qué te marcaron ahí? ¿Puedes compartir también lo que marcaron para que podamos leerlo? La E. Ya, pero no, la explicación. Si puedes compartir también la explicación para que tus compañeros también lo puedan leer y poder así también apoyarnos con con la solución que se le está dando. Aquí hablan ya de las semiconsonantes, de las consonantes, entonces, para ir viendo qué es lo que les están explicando. A ver si Miss, nos no ayudas. tengo la solución. ¿No lo tienes? No, Ya. ¿Qué ciclo me dice? ¿Qué examen fue? 2024-2. A ver, voy a ver si lo tengo. Un momento. Mm, Ah, 2024-2 me dices, ¿no? A ver. Así. Ya. Vamos a hacer la captura. Entonces solamente te daban, tenían la respuesta marcada, no la solución, ¿no? A ver, ahí les estoy compartiendo, Grace, para que puedas ver y todos en general. Efectivamente, la respuesta era la E. Lo voy a poner acá también para que puedan leerlo. Ahí nos dice justamente, tiene la palabra AI, que es otra forma de segmentar o de jugar con las palabras, ¿no? Dice, tiene dos sílabas. Cuando yo segmento, porque hay un hiato, ¿no? En la palabra ahí, la I es tónica. Entonces, tiene dos sílabas con una vocal, un núcleo silábico, cada una. El núcleo silábico siempre es la vocal, ¿no? Que actúa como núcleo, y los márgenes silábicos van a ser las consonantes, ¿no? ¿Qué es lo que te dice? Tiene dos sílabas con una vocal o núcleo silábico cada una, la primera A y la segunda es la I tónica, ¿no? Que actúan como núcleo, correcto. En la 2, ¿qué dice? Diente. Yo tengo dos sílabas, ¿no? En diente. La primera con la D más las vocales I más E y la consonante N, ¿no? La primera tiene eso, pero aquí hay dos sílabas. ¿Y cuál es la segunda? Tampoco no se está mencionando, ¿no? Ahí la segunda no se está mencionando. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo acá en el solucionario? Ese es falso, por eso. Me dice, las sílabas solo puede tener como núcleo silábico uno o solo una vocal. Si dos o más vocales que concurren son pronunciadas con un solo esfuerzo vocal, una o dos de ellas dejan de ser vocales, ¿no? Automáticamente se convierte en el llamado semiconsonante o semivocal. En caso de una semiconsonante o semivocal, vamos a encontrar cómo desciende de una vocal, digamos, abierta a una
a una cerrada o viceversa, ¿no? Entonces, semi, a eso se refiere con esos términos Misa, ¿qué que a significa veces se una utilizan. semiconsonante y una semivocal? Esos son en casos de fonética, ¿no? Es por la posición que vamos a tener de las, de la concurrencia de los diptongos, ¿no? O sea, si una semiconsonante puede empezar, por ejemplo, con una vocal cerrada, que puede ser una I, y luego sigue una vocal abierta, ¿no? Entonces puedo considerarlo así. Y en el caso de la semivocal, al revés, ¿no? La vocal abierta y luego una vocal cerrada, que son esas posiciones que vas a tener. Por eso acá te dice, ¿no? La primera sílaba de diente y paila, donde la I contigua, las vocales EA se han convertido automáticamente en semiconsonantes. Se empieza con la vocal cerrada, luego abierta, y la otra la abierta más la cerrada, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, las demás formas van a ser correctas. Esa es la posición simplemente de las vocales, ¿no? Donde enfatiza más en la vocal abierta. Son posiciones que tienen, ¿no? Del dictongo. No usamos muchas veces estos, claro, casos cuando explicamos, pero sí es importante a veces tenerlo, ¿no? En la semivocal, recuerda, la vocal abierta es primero y luego la vocal cerrada, que esa es una clase de dictongo, ¿no? Combinaciones. Las abiertas son la A, la E o la O, ¿no? Y las cerradas la I o la U. Entonces son semivocales cuando primero empieza la abierta y luego la cerrada. ¿Mm? Bien, chicos. A ver, antes de irnos, espero, Grace, que lo hayas entendido mejor. ¿Lo captaste? Ya, qué bueno. Sí. Traten, chicos, siempre de traer, a veces no siempre tengo los solucionarios, pero bueno, la pregunta y ayudarnos para compartir con los demás. ¿Ya, chicos? A ver, para terminar, pregunta 10, ¿qué había en la pregunta 10? A ver, determinantes. ¿Cuántos determinantes había en la pregunta 10? Todos los determinantes que había. A ver, vamos a marcarlos. A ver si está. El año nuevo. Y eso con el artículo, ¿no? Nuevo chino, también denominada fiesta de la primavera. Es la festividad, otra vez, la tradicional más importante del. Aquí también en del, que es una contracción gramatical en el español solo hay dos, del y al. Del es igual a de más el. De más el. Así que se tiene que contar, ¿no? Y en el caso de al es a más el. Así que en estas palabras tengo que contar tanto a la preposición como al artículo dependiendo de lo que me pregunte, ¿no? Entonces, del había artículo. En el calendario, él también, en otros países, otros es un también un cuantificador definido, el artículo en, otra vez del, el año, la, otra vez el. Hay bastantes artículos, no siempre los artículos sepas. A ver, todos esos son los artículos que pueden ser, todos han sido definidos, ¿no? Entonces deben de contarlos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. He contado 12 artículos y un cuantificador, ¿no? Indefinido. Otros. Entonces había 13.
¿Cuál es la respuesta? 13, ¿dónde está? En la letra D. ¿Ya? 13 artículos, letra D. Y la pregunta 11, terminantes demostrativos son aquellos que sitúan nocional y temporal, espacial, temporoespacialmente al nombre. Según ella, identifica la alternativa que presenta mayor cantidad de determinantes. A ver, en esta pregunta van a marcar la letra B. Aquella anciana, aquella modifica anciana. Vive sola en esa casona, esa modifica a casona. Entonces, aparece modificando al sustantivo en todos estos casos. También había por acá este sábado, pero era el único. Este documento, a documento, no había más. Querida amiga, mi responsabilidad era apoyarte, no había nada. Aquel me dijo que no debo caminar por aquella calle, aquella a calle. Pero cuidado, como les digo, que aquel, esta palabra es un pronombre. Pronombre demostrativo. No menciona el nombre. En cambio, en todo lo que está marcado en celeste, sí está mencionando, está modificando al sustantivo. Así que sí son determinantes demostrativos. Pero el único que tenía 2 era la B. ¿Ya? Bien, chicos, ahora sí nos despedimos. Espero que los haya ayudado y nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego.